Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Y bueno, ya hemos terminado toda esta serie de la primera epístola de Juan y hoy vamos a comenzar una pequeña serie interesante. Vamos a estar haciendo una lectura de un libro precioso que se llama La vida secreta de oración de David McIntyre, y vamos a estar estudiando o haciendo una lectura al respecto de este libro. Es un libro clásico muy bonito sobre la oración y vamos a estar haciendo también reflexiones al respecto. Entonces vamos a comenzar hoy nuestra primera parte de La vida secreta de oración. Dice Mateo 6:6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Nuestro primer punto para hoy: la vida de oración. Thomas Watson dijo lo siguiente: la oración es la llave al cielo. El Espíritu ayuda a la fe a hacer girar la llave. El maestro habló de la vida secreta de oración en términos familiares. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Nuestro Señor da por hecho que su pueblo orará. Y por cierto, en las Escrituras, la obligación externa de orar por lo general es algo que se implica en lugar de ser algo que se impone. Impulsada por un instinto divinamente implantado, nuestra naturaleza clama buscando a Dios, al Dios viviente, y no importa lo apagado que pueda estar este instinto por el pecado, despierta con poder en la conciencia de la redención. Los teólogos de todas las corrientes de opinión y los cristianos de todo tipo coinciden en el reconocimiento de este principio de la nueva vida. Crisóstomo ha dicho: el hombre justo no deja de orar hasta que deja de ser justo. Y Agustín: el que poco ama, poco ora, y el que mucho ama, mucho ora. Y Richard Hooker: la oración es lo primero con que empieza la vida recta y lo último con que termina. Y Bunyan: si no es usted una persona que ora, no es cristiano. Y Richard Baxter: la oración es el alimento de la nueva criatura. Y George Herbert: la oración, la sangre del alma. La oración es trabajo arduo. Y no obstante, por más instintiva que sea nuestra dependencia de Dios, no hay deber que las Escrituras recalquen más que el deber de tener comunión continua con Él. La razón principal de esta incesante insistencia es lo arduo que es orar. Por su naturaleza, es una empresa laboriosa y en nuestro esfuerzo por mantener el espíritu de oración, somos llamados a luchar contra principados y los poderes de las tinieblas. Orar bien es trabajo intenso. La oración es la energía más sublime de la cual es capaz del hombre. En un sentido es gloria y bendición, en otro es trabajo y tribulación, batalla y agonía. Las manos levantadas comienzan a temblar mucho antes de que la batalla es ganada. Los nervios en tensión y la respiración jadeante proclaman el agotamiento del siervo celestial. El peso sobre el corazón adolorido llena el rostro de angustia, aun cuando el aire de la medianoche sea fresco. La oración es el alma terrenal elevándose al cielo, la entrada del espíritu purificado al lugar santísimo. El rasgado del velo luminoso que resguarda, como detrás de cortinas, la gloria de Dios. Es la visión de las cosas no vistas, el reconocimiento de la mente del Espíritu, el esfuerzo por formar palabras que el hombre no puede pronunciar. El hombre que realmente ora una oración, dice Bunyan, ya no podrá después de eso expresar con su boca o con su pluma los indescriptibles anhelos, sensaciones, amor y esperanzas dirigidos a Dios en esa oración. Los santos de la iglesia judía tenían una energía admirable en su oración intercesora, golpeando las puertas del cielo con tormentas de oraciones. Tomaban el reino del cielo con violencia. Los primeros cristianos comprobaron en el desierto
en el calabozo, en el estadio y en la hoguera la verdad de las palabras de su Señor. Lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Sus almas ascendieron a Dios en súplica, mientras las llamas del altar se alzaban hacia el cielo. Los talmudistas afirman que en la vida 4 cosas requieren fortitud, siendo la oración una de ellas. David Brainerd nota que en cierta ocasión, cuando su alma se había ensanchado inmensamente en su súplica, tenía tanta angustia y rogaba con tanta intensidad e impertinencia que cuando se levantó de sus rodillas se sintió extremadamente débil y abrumado. Casi no podía caminar derecho. Sigue diciendo, tenía las coyunturas flojas. Me corría el sudor por el rostro y el cuerpo y parecía como si la naturaleza se disolvería. Un escritor contemporáneo nos hace recordar a John Foster, quien solía pasar largas noches en su capilla, absorto en ejercicios espirituales, caminando de arriba para abajo por la intranquilidad de su espíritu, hasta que sus inquietos pies habían hecho huellas en el piso. Podríamos mencionar fácilmente múltiples ejemplos, pero no necesitamos ir más que a las Escrituras para encontrar, ya sean preceptos o ejemplos, que nos impresionen por lo ardua que es la oración que prevalece. ¿Acaso la súplica del salmista, avívame en tu camino, vivifícame en tu justicia, vivifícame conforme a tu misericordia, vivifícame conforme a tu juicio? Vivifícame, oh Señor, por amor de tu nombre. Y la queja del profeta evangélico, nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti, no encuentran eco en nuestras experiencias. Esto lo encontramos en el Salmo 119, 25, 40, 88 y 156. ¿Sabemos lo que es trabajar, luchar, agonizar en oración? Otra explicación de lo arduo de la oración radica en el hecho de que tenemos impedimentos espirituales. Hay el ruido de los arqueros en los abrevaderos, Jueces 5:11. San Pablo nos asegura que tendremos que mantener nuestra energía en oración, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6:12. El doctor Andrew Bonar solía decir que si como el rey de Siria ordenaba a sus capitanes que no lucharan contra pequeñas ni grandes, sino solo contra el rey de Israel, en 1 de Reyes 22:31, el príncipe de los poderes del aire parece concentrar toda la fuerza de su ataque contra el espíritu de oración. Si puede ser victorioso allí, ha tenido su día de victoria. A veces percibimos un impulso diabólico dirigido directamente contra la vida de oración en nuestra alma. A veces somos llevados a experiencias de sequedad y de desiertos, y el rostro de Dios se oscurece sobre nosotros. A veces, cuando más nos esforzamos para sujetar todo pensamiento e imaginación a ser obediente a Cristo, pareciera que nos entregamos al desorden y a la iniquidad. A veces la indolencia innata de nuestra naturaleza deja que el maligno la haga un instrumento con el cual puede apartar nuestra mente del ejercicio de la oración. Por lo tanto, debido a todas estas cosas, hemos de ser diligentes y resueltos, estando alertas como un guardia que recuerda que la vida de los hombres depende de su estado de vigilia, de su inventiva y valentía. Y a lo que vosotros digo, dijo el Señor a sus discípulos, a todos lo digo, velad. Marcos 13:37. Debemos mantenernos en guardia. Existen ocasiones cuando aún los soldados de Cristo descuidan lo que se les ha confiado y ya no velan con cuidado el don de la oración. Si algún lector que lee estas páginas de este libro o de esta nota perdida de poder en la intercesión, falta de gozo en la comunicación, dureza e impenitencia en la confesión, atienda esta advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, dice Apocalipsis 2:5. El único remedio para esta falta de ganas es que debemos volver a encender nuestro amor. Como escribiera Policarpo a la iglesia de Éfeso, en la sangre de Dios, pidamos un nuevo don del Espíritu Santo para sacudir nuestros corazones perezosos.
una nueva indicación de la caridad de Dios. El Espíritu nos ayudará a superar nuestras debilidades, y la misma compasión del Hijo de Dios se derramará sobre nosotros, arropándonos de fervor, agitando nuestro amor hasta transformarlo en una vehemente llama y llenando de cielo nuestra alma. El hombre debe orar siempre, aunque desmayar espiritualmente le sigue a la oración como una sombra, y no desmayar, dice Lucas 18:1. El terreno en que la oración de fe echa raíz es una vida de comunión constante con Dios, una vida en que las ventanas del alma siempre están abiertas hacia la ciudad del descanso. No conocemos el verdadero poder de la oración hasta que nuestro corazón está tan firmemente cerca de Dios que nuestros pensamientos se vuelven a Él, como por un instinto divino, cuando se encuentra libre de las preocupaciones por las cosas terrenales. Se dice acerca de Origen, en sus propias palabras, que su vida era un suplicar sin cesar. Por este medio, por sobre todos los demás, se cumple el ideal perfecto de la vida cristiana. La comunión entre el creyente y su Señor nunca debería interrumpirse. La oración es continua. En la visión de Dios, todas las cosas fugaces se resuelven solas y se ven en relación con las cosas que no se ven. En un sentido amplio de la palabra, la oración es la suma de todo el servicio que le rendimos a Dios, de modo que el cumplimiento del deber es, en un sentido, la realización de un servicio divino. Y el dicho conocido, obrar es adorar, se justifica. El Salmo 109:4 dice, «Mas yo oraba», dijo un salmista. En toda oración y ruego con acción de gracias, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. En el Antiguo Testamento se describe con frecuencia la vida saturada de oración como un caminar con Dios. Enoc caminó en seguridad, Abraham en perfección, Elías en fidelidad, los hijos de Leví en paz y equidad. O se le llama a un morar con Dios, como cuando Josué no se iba del tabernáculo, o como ciertos artesanos en la antigüedad vivían con el rey al trabajar para él. También se le define como un ascender del alma a la presencia sagrada, como los planetas, contemplando cara a cara. Suben a la luz del rostro del sol, o como una flor, llena de belleza y fragancia, se extiende hacia arriba, hacia la luz. Otras veces se dice que la oración es concentrar todas las facultades en un ardor de reverencia y amor y alabanza. Así como una nota musical puede lograr la armonía entre varias voces mutuamente discordantes, los impulsos reinantes de la naturaleza espiritual unen al corazón para que tema el nombre del Señor. Pero la descripción más conocida y quizá la más impresionante de la oración en el Antiguo Testamento se encuentra en los numerosos pasajes en que la vida de comunión con Dios se describe como un esperar en Él. Un gran erudito ha dado una definición hermosa de esperar en Dios. Esperar no es meramente permanecer impasible, es esperar con paciencia y también con sumisión. Es anhelar, pero no impacientemente. Es querer, pero no preocuparse por la demora. Estar a la expectativa, pero sin inquietarse. Es sentir que si no llega, cederemos y aún así negarnos a dejar que la mente piense en ceder al pensamiento de que Él no vendrá. Ahora bien, nadie diga que una vida así es visionaria e infructuosa. El verdadero mundo no es este velo de los sentidos que nos cubre. La realidad pertenece a aquellas cosas celestiales de las cuales lo terrenal es meramente una copia y similitud. ¿Quién es tan práctico como Dios? ¿Quién entre los hombres ha dirigido tan sabiamente sus esfuerzos en las circunstancias y las ocasiones que ha sido llamado a enfrentar, como lo ha hecho el Hijo del Hombre que está en el cielo? Juan 3:13. Los que oran bien, trabajan bien. Los que oran más, obtienen los más grandes resultados. Orar en toda ocasión. Cultivar el hábito de orar asegura su expresión en todas las ocasiones apropiadas. En tiempos de necesidad, por empezar, casi todos orarán.
Moisés estaba de pie en las riberas del Mar Rojo, viendo el pánico de los hijos de Israel cuando se dieron cuenta que los alcanzaban las carrozas de Faraón. ¿Por qué clamas a mí?, dijo el Señor en Éxodo 14:15. Nehemías se encontraba en la presencia del rey Artajerjes. El monarca notó su dolor interior y dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Nehemías 2:2. Esa pregunta le dio oportunidad para admitir la respuesta de 3 meses de oración y expresó en una ferviente exclamación el intenso anhelo que había subido a Dios en esos lentos meses. Entonces oraré al Dios de los cielos, dice el versículo 4 de Nehemías 2. Además, aquel que vive su vida en comunión con Dios buscará y encontrará constantemente oportunidades para acercarse velozmente y con recurrente frecuencia al trono de la gracia. Los apóstoles someten todo deber a la cruz. Al nombre de Jesús, sus almas fieles se remontan hacia el cielo en adoración y en alabanza. Los primeros cristianos nunca se reunían sin invocar una bendición y nunca se separaban sin una oración. El pacto que Sir Thomas Browne hizo consigo mismo es bien conocido, pero nos aventuraremos a referirnos a él una vez más. Dice: orar en todos los lugares que la quietud invite, en cualquier casa, camino o calle, y que no haya calle en esta ciudad que no haya sido testigo de que no he olvidado en ella a Dios y a mi Salvador, y que no haya parroquia o pueblo en que he estado del cual pueda decir lo mismo. Tomarme un momento para orar, al ver una iglesia o al pasar por una, orar diariamente y particularmente por mis pacientes enfermos y por todos los enfermos que estén al cuidado de quien sea, y a la entrada de la casa del enfermo decir: la paz y la misericordia de Dios sea sobre esta casa. Después de un sermón, elevar una oración y un deseo de bendición y orar por el pastor, y mucho más similar a esto. Lo repito, el que vive en espíritu de oración pasará mucho tiempo en comunión a solas e íntima con Dios. Es por tal dedicación consciente a la oración que se alimentan las frescas vertientes de devoción que fluyen a lo largo del día. Porque aunque la comunión con Dios es la vida, energía de la naturaleza renovada, nuestra alma se aferra al polvo y la devoción tiende a convertirse en una formalidad. Se vacía a sí misma de su contenido espiritual y se exhausta en obras externas. El Señor nos recuerda este grave peligro y nos informa que la verdadera defensa contra la falta de sinceridad al acercarnos a Dios está en el ejercicio diligente de la oración privada. Qué preciosa lectura acabamos de escuchar. Es una lectura maravillosa de este autor David McKentry y pienso que aunque tiene muchas palabras muy clásicas, muy antiguas, porque él vivió entre 1859 y 1938, encontramos una esencia preciosa sobre la importancia de la vida de oración, como se tituló este primer episodio, este primer capítulo, una vida de oración, una vida realmente sincera de oración a Dios, no solamente en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, sino una vida de oración en todo momento, en todo lugar. Porque lo más importante es que nosotros podamos entender ese llamado del Señor a la oración, que podamos entender que la oración realmente es la mejor manera de comunicarnos con Dios. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? Estamos a la distancia de una oración. La vida de oración es la esencia de todo aquel que realmente ha creído en Dios y ha puesto su confianza en Dios. Así es que oremos. Padre, te damos gracias por este precioso momento que nos permites tener. Gracias por esta lectura tan interesante, esta lectura que nace de un corazón realmente dedicado a la oración, comprometido con la oración, que nos invita a tener una vida secreta de oración, una vida de oración. Qué bueno que todos nosotros podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a entender esto como una verdad absoluta para nuestra vida y como una invitación sincera de tu parte para que nosotros nos conectemos contigo a través de la oración cada día. Gracias por cada persona que está escuchando estas cápsulas, gracias por todos aquellos que las están compartiendo cada día y te pedimos que bendigas sus vidas grandemente.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.